Madre, esta casa ya no es suya. Si quiere quedarse, será en el cuarto del patio. Pero aquí las cosas ahora se hacen como yo diga. Sevilla, 1947. Una mujer de 68 años cruza el puente de Triana de madrugada cargando todo lo que tiene en un solo saco: un cuchillo, un cazo de cobre y 14 pesetas cosidas en el delantal. Su marido no le dejó nada. Su hijo se quedó con la casa. Su nuera le ofreció un cuarto sin ventana a cambio de servirles. Ella dijo que no. Caminó hasta el vertedero de la ciudad y empezó a construir con sus propias manos, usando lo que todos tiraron a la basura. Lo que encontró enterrado bajo décadas de escombro lo cambió todo. Esta historia te va a llegar al alma. Si te toca el corazón, suscríbete, déjame tu like y dime, ¿desde dónde me estás viendo? Braulio Pinto murió un martes de octubre con la mano todavía dentro del mandil de cuero, sentado en el banco del taller de la calle Castilla, como si el corazón le hubiera fallado entre una pieza y la siguiente. Amadora lo supo antes de que vinieran a decírselo, porque el café de las 6:30 se quedó frío en la mesa, y Braulio jamás, en 44 años, dejó enfriar el café. Lo enterraron en el cementerio de San Fernando un jueves, con más silencio que llanto, porque en Triana del 47 la gente ya no tenía lágrimas de sobra, las guardaba para cosas peores. Amadora volvió del entierro caminando sola por la calle Pureza, con los zapatos negros que le apretaban desde hacía 10 años y que solo se ponía para misas y muertos. Cuando llegó a la casa encontró a Felisa, su nuera, acomodando un jarrón en la repisa del salón, el jarrón de porcelana que Amadora había comprado con sus ahorros en una tienda de la calle Sierpes, el año que nació Sebastián. Felisa lo había movido del dormitorio al salón, como quien cambia de sitio una cosa que ya considera suya. Amadora no dijo nada. Se quitó los zapatos, se puso las alpargatas de esparto y fue a la cocina a poner agua para el puchero de la cena, porque los muertos se entierran, pero la gente sigue comiendo. 3 días después del entierro, Sebastián llegó a media mañana acompañado de un escribano bajito, con bigote fino y un maletín de cuero gastado. Se sentaron los tres en la mesa del comedor, la misma mesa donde Amadora había servido miles de comidas, y el escribano abrió una carpeta y leyó lo que Braulio había dejado firmado: el taller, la casa, las herramientas, los encargos pendientes, el nombre del negocio, todo a nombre de Sebastián Pinto Requena, hijo mayor. A Amadora Requena, esposa, nada. Ni una línea, ni una mención, ni siquiera una frase de despedida. Amadora escuchó la lectura completa sin moverse, con las manos sobre el regazo y los ojos fijos en un punto de la pared donde había una mancha de humedad que llevaba 3 años pidiendo una mano de cal. Cuando el escribano terminó, cerró la carpeta y miró a Sebastián esperando que alguien dijera algo. Sebastián carraspeó: «Madre, usted puede quedarse en el cuarto del patio. Felisa y yo hemos hablado y no hay problema». El cuarto del patio era un hueco de 2 metros por 3 sin ventana, que olía a humedad desde que Amadora tenía memoria, y donde guardaban los cubos de fregado y las escobas. Amadora miró a su hijo, y lo que vio no fue crueldad, sino algo peor: indiferencia, la cara de un hombre que ya tiene todo calculado y que considera resuelto un asunto que acaba de destrozar. Felisa no esperó a que Amadora aceptara. Esa misma tarde movió las cosas del dormitorio principal, sacó la ropa de Amadora del armario y la dejó doblada en una silla del cuarto del patio junto a un colchón delgado que sacó del desván. Cuando Amadora subió a buscar sus cosas y encontró la silla con la ropa y el colchón en el suelo, se quedó parada en la puerta mirando el cuarto donde había dormido 44 años y que ahora tenía las cortinas cambiadas y un camisón de Felisa colgado del cabecero. No dijo nada. Bajó al cuarto del patio.
Se sentó en el colchón y contó lo que tenía: la ropa de la silla, un delantal con 14 pesetas cosidas en el dobladillo que Felisa no sabía que existían, sus alpargatas, su cuchillo de cocina y el cazo de cobre que le había regalado su madre el día de la boda. Los otros 3 hijos no aparecieron. Nieves mandó un telegrama desde Madrid que decía: «Lo siento, madre, besos», como si 9 palabras sirvieran para algo. Casto escribió desde el puerto de Cádiz diciendo que no podía venir. Joaquín no escribió, porque Joaquín se fue a Buenos Aires en el 42 y desde el 44 no daba señales. Amadora pasó 6 noches en ese cuarto mirando el techo, escuchando los pasos de Felisa en el piso de arriba, su risa con Sebastián, el llanto de los nietos que ella había cuidado cada tarde durante 5 años y que ahora Felisa ni le dejaba tocar sin permiso. Al 7º día, antes de que amaneciera, Amadora se levantó del colchón, metió en un saco de arpillera el cuchillo, el cazo de cobre, la muda de ropa y arrancó las 14 pesetas del dobladillo. Salió por la puerta de atrás sin hacer ruido, caminó por la calle Castilla cuando todavía estaba oscuro, pasó frente al taller cerrado de Braulio, donde el cartel de Forja Pinto seguía colgado como si nada hubiera cambiado, y enfiló hacia el puente de Triana. A esa hora no había nadie salvo un sereno que le dijo: «Buenas noches, señora», sin mirarla 2 veces. Cruzó el puente con el Guadalquivir negro abajo y el frío de octubre metiéndosele por el cuello del vestido. No miró atrás. Caminó hacia el sur bordeando la ribera, dejó atrás las primeras huertas de los Remedios y siguió hasta que las casas se acabaron y apareció el terreno que todo Sevilla llamaba el Pudridero, un descampado de casi 2 hectáreas donde el ayuntamiento y medio barrio llevaban años tirando escombro, muebles reventados, tejas rotas, hierro torcido, todo lo que sobraba. Estaba rodeado por una valla de alambre rota por 3 sitios y olía a humedad y a óxido. Amadora entró por uno de los huecos, se quedó parada en el borde, miró las montañas de basura y no sintió nada, ni miedo, ni pena, ni esperanza, solo un vacío tan completo que casi tenía peso. Pero después, como si las manos supieran algo que la cabeza aún no, se agachó, recogió una teja rota, la examinó, la puso a un lado y recogió otra. Durante los primeros días no hubo plan, solo movimiento, agacharse, levantar, separar. Tejas a un lado, hierro a otro, madera que todavía servía aparte. Al 4º día empezó a encajar piezas. Usó puertas de armario como paredes, las calzó con piedras y las amarró con alambre que sacó de un somier oxidado. Levantó el suelo con palés de madera para que la humedad del río no subiera. Solapó láminas de zinc como techo para que la lluvia corriera sin entrar. Cada pieza venía del pudridero, cada pieza había sido basura, hasta que Amadora la miraba y decidía qué podía hacer. Los operarios de las huertas la veían pasar arrastrando tablones al amanecer y se reían. «La vieja del pudridero», le decían. Un guardia municipal vino una tarde a decirle que no podía estar ahí, y Amadora le preguntó si tenía algún papel que lo dijera. El guardia no tenía papel, miró la estructura a medio hacer, se rascó la nuca y se fue sin volver. En Triana la noticia corrió rápido. Felisa le contaba a las vecinas que la suegra se había vuelto loca del disgusto. Sebastián no decía nada, pero le molestaba que la gente preguntara. Una mañana de noviembre, cuando Amadora llevaba ya 2 semanas en el terreno y la estructura tenía un cuarto cerrado con puerta y otro a medio levantar, apareció en el borde del pudridero una niña. Flaca, morena, descalza, de unos 10 años, con un ojo morado que iba cambiando de color como cambian los moretones cuando nadie los cura.
No dijo nada. Se quedó parada mirando a Amadora trabajar con la cabeza ladeada, como un animal que decide si acercarse o huir. Amadora la vio, pero no le habló. Siguió encajando una tabla en el marco de la segunda pared. Pasaron 10 minutos así, la vieja trabajando, la niña mirando, hasta que Amadora agarró un tablón largo que necesitaba sujetar por los dos extremos y no podía sola. «Si vas a quedarte ahí parada, sujétame esto». La niña caminó hasta ella, agarró el otro extremo y lo sujetó sin decir una palabra. Trabajaron juntas lo que quedaba de mañana. Cuando Amadora paró para comer un trozo de pan duro con aceite, le puso a la niña la mitad en la mano sin preguntar si tenía hambre. La niña comió rápido, como come alguien que no sabe cuándo va a comer otra vez. «¿Cómo te llamas?» «Virtudes». «Pero me dicen Tudes». «¿Quién te hizo eso en el ojo?» La niña no contestó. Amadora no insistió. Al día siguiente, Tudes volvió, y al siguiente también, y Amadora nunca le preguntó por qué, porque a veces lo único que una persona necesita no es una explicación, sino un sitio donde no le pregunten nada y la dejen estar. Amadora y Tudes encontraron su ritmo sin buscarlo. No hablaban mucho porque no hacía falta. Amadora señalaba una pila de escombro y Tudes entendía si había que separar madera de hierro o arrastrar las piezas al montón de lo que servía. La niña aprendía mirando, no preguntando, y Amadora reconocía eso porque ella había aprendido igual en la cocina de su madre en la calle Pajés del Corro cuando tenía la misma edad. En 3 semanas, la estructura ya tenía 2 cuartos cerrados, con paredes de puertas viejas calzadas entre sí, una cocina, con fogón de ladrillos, donde Amadora cocinaba potaje de habichuelas con lo que compraba en el mercado de Triana, gastando céntimo a céntimo de sus 14 pesetas. Y lo que empezaba a parecer un patio interior hecho con marcos de ventana, sin cristal, que dejaban pasar la luz y el aire. Tudes dormía en el segundo cuarto sobre un colchón de lana que encontraron enrollado entre los escombros y que Amadora aireó 3 días al sol antes de darlo por bueno. Nunca hablaron de cuánto tiempo se quedaba. Tudes simplemente dejó de irse. Una noche, mientras comían garbanzos con espinacas del cazo de cobre, la niña dijo sin levantar la vista del plato: «Mi tío dice que soy una boca que sobra». Amadora siguió comiendo. Tardó un rato en contestar: «Tu tío no sabe contar, porque aquí me hacen falta 2 manos, y tú trajiste 2». Una mañana de finales de noviembre apareció en el borde del terreno un hombre mayor, con boina gris, chaqueta de pana remendada en los codos y una caja de herramientas de madera que había visto tiempos mejores. Se quedó mirando la estructura un rato largo, con los brazos cruzados y la cabeza moviéndose despacio de un lado a otro, no con desaprobación, sino con la atención de alguien que entiende lo que está viendo. «¿Quién ha encajado esas puertas?», preguntó sin presentarse. «Yo», dijo Amadora desde adentro, donde estaba amarrando una lámina de zinc con alambre. «Le falta un dintel en esa segunda puerta. Si no lo pone, cuando llueva fuerte, se le va a torcer el marco y se le viene todo encima». Amadora salió y lo miró. «Sé que le falta. No tengo con qué hacerlo». El hombre se llamaba Genaro Expósito, tenía 71 años, había sido carpintero en un taller de la plaza del Altozano durante 40 años, hasta que las manos le empezaron a temblar y el dueño lo mandó a casa con una palmada en la espalda y 100 pesetas. Vivía solo en una habitación alquilada cerca del Altozano y cruzaba el puente cada mañana a caminar, porque si se quedaba quieto, las manos le temblaban más. Esa mañana trabajó 3 horas. Encajó el dintel con un trozo de roble macizo que Amadora había separado de un mueble roto, lo ajustó con cola de carpintero que trajo de su caja y lo calzó con cuñas que cortó ahí mismo. Antes de irse, dijo:
El martes vengo con más cola. Genaro volvió el martes, y el jueves, y el sábado siguiente. No pedía nada. Traía sus herramientas, trabajaba callado. A veces le explicaba a Tudes cómo medir un corte con el pulgar y el meñique cuando no había metro. Comía lo que Amadora le pusiera delante y se iba antes de que oscureciera. La estructura mejoró con él. Los marcos dejaron de estar torcidos, las puertas cerraban de verdad y el techo de zinc quedó nivelado para que el agua corriera hacia un canalón que Genaro fabricó con media tubería de desagüe que encontraron enterrada. Mientras tanto, en la calle Castilla, Sebastián empezó a notar que los vecinos le preguntaban por su madre con un tono que no le gustaba. Don Anselmo, el del estanco de la esquina de Pureza con Castilla, le dijo una mañana mientras le vendía el tabaco: «Oye, Sebastián, ¿y tu madre sigue en lo del descampado?» Sebastián cambió de estanco. Pero las preguntas seguían en la panadería, en la cola del racionamiento de la plaza de abastos, en la puerta de la parroquia de Santa Ana después de misa. Cada pregunta era un dedo apuntándole al pecho, y Sebastián lo sentía, aunque fingiera que no. Un miércoles por la mañana, Felisa apareció en el pudridero. Venía con su vestido bueno, el de flores azules que se ponía para ir a la iglesia, y traía un paquete envuelto en papel de periódico. Se quedó parada al borde del terreno mirando la estructura con la boca apretada, como si lo que veía le molestara no por feo, sino por digno, porque una chabola hubiera confirmado que Amadora estaba loca, y eso habría sido fácil de explicar. Pero lo que había delante no era una chabola, era una casa hecha con lo que nadie quería. «Suegra», dijo Felisa con la voz que usaba cuando quería parecer amable. «Sebastián dice que vuelva usted a casa, que se deje de tonterías, que la gente habla». Le extendió el paquete. Le traje buñuelos, de los de la calle Pureza, los que le gustan. Amadora estaba de rodillas limpiando con arena una bisagra oxidada que pensaba usar para la puerta de la cocina. No levantó la vista. «Dile a Sebastián que gracias, y los buñuelos te los llevas, que aquí comemos lo que cocinamos». Felisa se quedó parada un momento con el paquete en la mano, la boca abierta buscando una réplica que no encontró, y se dio la vuelta. Tudes, que estaba sentada en el suelo separando clavos torcidos de clavos útiles, la miró irse y dijo: «Esa señora huele a azahar». Amadora soltó media risa. Era la primera vez que se reía desde que Braulio murió. Las semanas pasaron y Amadora limpió el terreno metro a metro, empujando el trabajo hacia la zona del fondo, la más vieja, donde el escombro llevaba décadas compactado y ya no parecía basura, sino tierra dura mezclada con cascajo, trozos de ladrillo y piedras que nadie recordaba haber tirado. Tudes la ayudaba por las tardes después de ir a por agua a la fuente pública de los remedios, porque en el pudridero no había agua corriente y cada gota había que cargarla en garrafones. Una tarde de diciembre, cuando el sol ya bajaba pronto y el frío del Guadalquivir se metía por las paredes, Amadora estaba moviendo escombro pesado con una pala corta que Genaro le había reparado el mango, y la pala golpeó algo que no era piedra, ni ladrillo, ni tierra. El sonido fue seco, metálico, profundo, el tipo de sonido que hace el hierro grueso cuando lo golpeas con algo duro. Amadora paró. Golpeó otra vez en el mismo punto, mismo sonido. Se arrodilló y empezó a apartar cascajo con las manos. Tudes se acercó y se arrodilló al lado sin preguntar. Apartaron piedras, trozos de cemento, tierra apisonada que alguien había puesto encima con intención, porque no era tierra suelta, era tierra comprimida, mezclada con cascajo grueso, como cuando se quiere sellar algo para que nadie lo encuentre. Tardaron 1 hora en despejar lo suficiente. Lo que apareció debajo no era chatarra suelta,
ni un trozo de metal perdido. Era una plancha de hierro forjado, rectangular, del tamaño de una mesa de comedor, gruesa como 3 dedos juntos, con remaches en los bordes y un trabajo de forja que Amadora reconoció al instante porque había visto piezas parecidas salir del taller de Braulio durante 44 años. Alguien la había colocado ahí con cuidado, nivelada, encajada entre piedras que servían de soporte, y después la había cubierto con capas de cascajo y tierra hasta hacerla desaparecer. No era algo que hubiera caído ahí por accidente. Era una tapa. Amadora pasó la mano por la superficie oxidada, sintió los remaches bajo los dedos, notó que en una esquina la plancha estaba ligeramente levantada, lo justo para que cupiera una mano, y por esa rendija subía un aire fresco que no tenía nada que ver con el frío de diciembre. Era otro tipo de frío, un frío húmedo, mineral, que venía de abajo, de algo profundo. Tudes acercó la cara a la rendija y abrió mucho los ojos. «Huele raro, doña Amadora. Huele como cuando llueve en la calle, pero no ha llovido». Amadora no contestó. Se quedó arrodillada con la mano sobre el hierro, mirando la plancha, sintiendo ese aire que subía, y supo con la misma certeza con la que sabía amasar pan o llevar las cuentas del taller, que debajo de esa plancha había algo que alguien había querido enterrar y que llevaba mucho tiempo esperando. Genaro llegó al pudridero a las 7 de la mañana con la barreta más pesada que tenía, una pieza de hierro macizo que guardaba desde sus años en el taller del Altozano y que no había usado en una década. Amadora y Tudes ya estaban ahí, arrodilladas junto a la plancha, limpiando los bordes con las manos para encontrar los puntos donde el hierro se separaba de la piedra. Genaro se asomó, vio la plancha, pasó los dedos por los remaches y silbó entre dientes. Esto no lo hizo un aficionado. Esto es forja de verdad, de la de antes. Mire cómo están puestos los remaches, en diagonal, para repartir el peso. Quien fabricó esta plancha sabía lo que tapaba y quería que aguantara. Entre los tres metieron la barreta en la rendija de la esquina levantada y empujaron. La plancha no se movió. Empujaron otra vez, Genaro y Amadora en la barreta, Tudes metiendo piedras como cuña cada vez que el hierro cedía 1 centímetro. Tardaron casi 2 horas en moverla lo suficiente para ver lo que había debajo. Lo primero que vieron fue oscuridad, una boca redonda de poco más de 1,5 metros de diámetro que se hundía en la tierra. Lo segundo fue el olor, limpio, húmedo, mineral, el mismo aire fresco que Amadora había sentido por la rendija, pero ahora más fuerte, más real. Genaro se tumbó boca abajo en el borde, asomó la cabeza y se quedó callado un rato largo. Cuando se incorporó tenía la cara de alguien que acaba de ver algo que creía imposible. «Es un aljibe», dijo Genaro quitándose la boina para rascarse la cabeza. «De ladrillo, con arcos». Amadora se asomó y lo vio. La cisterna bajaba unos 4 metros. Las paredes eran de ladrillo dispuesto en espiga, el tipo de aparejo que Amadora había visto en los arcos del patio de la casa de Pilatos, una vez que Braulio la llevó a entregar una reja en el centro de Sevilla, y la bóveda tenía 3 arcos de medio punto que se cruzaban sosteniendo el techo como costillas. Estaba seco, pero en las paredes había marcas de nivel, líneas oscuras que mostraban hasta dónde había llegado el agua en otro tiempo, y en las juntas de los ladrillos inferiores crecía un musgo verde y húmedo que indicaba que el agua no estaba lejos. «Esto es antiguo», dijo Genaro. «Esto no es de hace 50 años ni de hace 100. Esto lleva aquí siglos». Tudes se asomó entre los dos, miró hacia abajo y preguntó, «¿Es un pozo?» «No es un pozo», dijo Genaro. «Es un aljibe,
una cisterna para guardar agua de lluvia. Los árabes los construían por toda Sevilla. Mi padre me contaba que debajo de medio Triana hay aljibes tapados que la gente fue olvidando. Amadora no dijo nada. Estaba mirando algo que los otros dos no habían visto, un hueco rectangular en la pared este del aljibe, a medio metro por debajo del borde, una hornacina del tamaño de una caja de zapatos, y dentro de esa hornacina había algo. Amadora se metió en el aljibe. Genaro le dijo que esperara, que era peligroso, que los ladrillos podían estar sueltos, pero ella ya estaba bajando, agarrándose de las piedras del borde, con los pies buscando apoyo en los ladrillos que sobresalían. Bajó medio cuerpo, estiró el brazo izquierdo hasta la hornacina y sus dedos tocaron metal frío. Tiró y sacó una caja de latón rectangular, más pesada de lo que esperaba, sellada con una tapa que el óxido había soldado al cuerpo. Genaro la ayudó a subir y los tres se quedaron mirando la caja en el suelo. Tudes fue quien habló. «¡Ábrala, doña Amadora!». Amadora metió la punta del cuchillo de cocina, el mismo que había sacado de la casa de la calle Castilla, la madrugada que se fue, en la ranura de la tapa y empujó. El óxido cedió con un quejido seco y la tapa se abrió. Dentro, envueltos en un hule que alguna vez fue verde y ahora era casi negro, había dos cosas. La primera era un pliego de papel grueso, doblado en 4, con un sello en lacre rojo y letras impresas que el tiempo había oscurecido, pero no borrado. Amadora lo desdobló con cuidado, como se desdoblan las cosas que podrían deshacerse si uno respira demasiado fuerte. Era un documento oficial del Ayuntamiento de Sevilla, fechado el 14 de marzo de 1892, que declaraba ese terreno fuente pública de abastecimiento de agua y prohibía expresamente su enajenación, venta o cesión a particulares. Llevaba la firma del alcalde y el sello del ayuntamiento. La segunda cosa dentro de la caja era una medalla pequeña, de plata ennegrecida, con la imagen de la Virgen de la Esperanza de Triana en el anverso, la misma Virgen que Amadora había visto salir cada madrugada de Semana Santa desde la parroquia de San Jacinto durante más de 40 años. Le dio la vuelta. En el reverso, grabadas con una herramienta tosca, con letras irregulares pero firmes, había una frase: «Para quien no se rinda». Amadora leyó la frase una vez en silencio, la leyó otra vez en voz alta, y a la tercera no pudo leerla porque le temblaba la boca y tuvo que cerrar los ojos. Tudes le puso la mano en el brazo sin decir nada. Genaro se quitó la boina y se la apretó contra el pecho. Nadie sabía quién había puesto esa caja ahí, si fue el último funcionario que conocía el aljibe antes de que alguien lo tapara, o alguna mujer como Amadora que vio cómo enterraban lo que era de todos y escondió la prueba donde solo alguien lo bastante terca la encontraría. La caja llevaba más de medio siglo empotrada en la pared de un aljibe sellado, bajo una plancha de hierro forjado, bajo décadas de escombro, esperando. Amadora se colgó la medalla al cuello y el metal frío le tocó el pecho por debajo del vestido. Algo se movió dentro de ella. No era alegría ni victoria. Era algo más hondo, la sensación de estar exactamente donde tenía que estar. La noticia saltó el puente de Triana en menos de 2 días. Don Anselmo, el del estanco, se lo contó a su mujer. Su mujer se lo contó a la panadera de la calle Pureza. La panadera se lo contó al cura de Santa Ana y el cura se lo contó a medio barrio el domingo después de misa. El martes siguiente apareció en el pudridero un hombre alto, delgado, con gafas redondas y un maletín de cuero lleno de papeles que dijo ser catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla. Bajó al aljibe con una linterna, examinó los ladrillos, midió los arcos, tocó el aparejo en espiga y cuando subió
dijo que la cisterna era de origen almohade, posiblemente del siglo XII o XIII, anterior incluso a la Torre del Oro, y que el documento de 1892 era auténtico y seguía vigente porque nunca fue derogado. La noticia salió en una nota breve del ABC de Sevilla, y eso fue lo que terminó de cambiarlo todo. Sebastián leyó la nota sentado en la mesa del comedor de la calle Castilla, la misma mesa donde el escribano le había leído el testamento de Braulio, y Felisa vio cómo le cambiaba la cara mientras leía. Esa tarde, por primera vez, Sebastián cruzó el puente y fue al pudridero. Se quedó parado en el borde del terreno mirando la estructura que su madre había levantado, con lo que él habría pisado, sin mirar, mirando el aljibe abierto, mirando a Tudes, que barría el patio interior con una escoba hecha de ramas atadas. No dijo nada. Amadora lo vio desde la cocina y no salió a recibirlo. Sebastián se quedó 5 minutos y se fue. El ayuntamiento envió una comisión técnica que confirmó lo que el catedrático había dicho y abrió los trámites para recuperar el terreno como espacio comunitario protegido. El aljibe fue declarado bien de interés histórico y el documento de 1892 se incorporó al archivo municipal como prueba de que el terreno nunca debió haber sido usado como vertedero. Amadora no pidió nada para ella, ni una peseta, ni un reconocimiento, ni una casa nueva. Lo que pidió fue que el terreno siguiera abierto, que el aljibe se restaurara como fuente pública y que nadie pudiera volver a taparlo. El concejal del distrito que meses antes había llamado indigente a Amadora firmó los papeles sin mirarla a los ojos. Tudes no volvió a la corrala de su tío en la Alameda de Hércules. Se quedó con Amadora en la estructura de puertas viejas y palés y zinc que ahora tenía un patio con un aljibe almohade en el centro. Y Genaro siguió viniendo cada mañana con su caja de herramientas, porque había descubierto que cuando trabajaba en el pudridero, las manos le temblaban menos. No eran familia porque no compartían sangre, pero eran algo que no tiene nombre y que a veces es más fuerte que la sangre. 3 personas que el mundo descartó y que se encontraron en el único lugar donde nadie más quería estar. Amadora dormía cada noche con la medalla puesta, la plata tibia contra el pecho, la frase grabada que no necesitaba leer porque ya la sabía de memoria, y que no era una promesa de nadie sino una descripción exacta de lo que ella era. Para quien no se rinda. ¿Qué te pareció la decisión de Amadora de dejar ese cuarto sin ventana y levantar su vida con lo que Sevilla tiraba a la basura? Déjame tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le das al momento en que encontró esa medalla de la Virgen de la Esperanza con la frase «para quien no se rinda» escondida dentro del aljibe? No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte historias como esta.